teléfonos móviles, el acto va a empezar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por venir en tan gran cantidad de personal. Estamos muy contentos de cómo ha funcionado el ciclo y en particular de la sesión de hoy. El primer conferenciante es el profesor Alberto Casas. Seguramente casi necesita presentación. Es un experto en física de neutrinos, física más allá del modelo estándar y la partícula de Higgs. Y es un gran divulgador, además de gran científico. Y concretamente es recientemente el autor de un libro junto con Teresa Rodrigo que trata precisamente sobre la partícula de Higgs. Así que hoy nos va a ilustrar sobre la partícula de Higgs y el misterio de la masa. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu presentación tan exagerada. Se nota que es un amigo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Es curioso que tal día como hoy, hace 50 años, y prácticamente a esta misma hora, asesinaban al presidente Kennedy en Dallas. Y esto es la época de comienzos de los años 60, en el que sucedieron grandes acontecimientos en otras áreas, en todas las áreas del conocimiento, digamos. Por ejemplo, fue la época de los primeros vuelos espaciales tripulados, la época en la que los Beatles empezaban a ser famosos, y todo esto son acontecimientos históricos pues de la política, de la ciencia, de la tecnología, de la cultura popular. Hay que pensar que estamos en los años 60, que fue la década prodigiosa. Bien, ¿qué tiene esto que ver con el bosón de Higgs? Bueno, pues tiene que ver de dos maneras. Una, tiene que ver como todas las demás cosas, porque sin el bosón de Higgs estos acontecimientos no hubieran sido posibles. Porque de hecho no habría habido planeta Tierra, ni habría habido historia, ni estaríamos aquí. Como os quedará claro, seguramente ya sabéis. Y hay otra relación, más indirecta, y es que precisamente en aquellos años la física de partículas tenía planteada un enigma que traía a los físicos de cabeza, que era entender cómo las partículas tenían masa, de dónde sacaban la masa las partículas. Y precisamente unos meses después del asesinato de Kennedy, en junio y agosto del año 64, aparecieron dos artículos muy pequeños, muy cortos, el primero de Englert y Brut, dos físicos belgas, y el segundo de Peter Higgs, en los cuales sentaban las bases, presentaban un mecanismo para poder entender por qué las partículas tienen masa. Bien, estos artículos pasaron bastante desapercibidos, incluso para la comunidad científica, aunque en los siguientes años se fueron haciendo cada vez más relevantes. Bien, pues una consecuencia precisamente de esta teoría es el famoso bosón de Higgs, descubierto recientemente. Bien, pues ha habido que esperar hasta 2013 para que estos físicos reciban el premio Nobel, que precisamente va a ser entregado dentro de unos días. Hay que decir que Robert Brut, desgraciadamente, murió en el año 2011 y no va a poder recibir el premio Nobel que con seguridad le habrían dado. Bueno, entonces, a la vista de estas dos fechas, 1964 y 2013, uno puede pensar, pues la verdad es que la Academia Sueca se lo toma con tiempo para decidir si alguien se merece el premio Nobel, ¿no? Y es verdad que muchas veces hay retrasos injustificados, hay gente que se lo dan con demasiado retraso o cuando se lo van a dar, pues desgraciadamente ya se ha muerto. Sin embargo, en este caso a lo mejor, seguramente ha sido razonable esperar todo este tiempo. ¿Por qué? Porque esta teoría, aunque sea brillante y aunque ya en las últimas décadas ya atraía totalmente la atención de los físicos y estaba en los libros de texto, lo cierto es que es una teoría física solamente, digamos, podemos reconocer que es correcta o que está bien encaminada cuando la naturaleza dice que sí, que por ahí van las cosas. Es decir, que hay que preguntar a la naturaleza si la teoría es correcta o no es correcta. ¿Y cuál es la forma de preguntar a la naturaleza? Pues hacer un experimento. En este caso, el experimento clave es el descubrimiento del bosón de Higgs, que es una predicción genuina del mecanismo. Y durante décadas se había buscado este bosón de Higgs sin encontrarlo. Y fue en el año 2012, es decir, muy recientemente, concretamente el 4 de julio de 2012, cuando el CERN anunció el descubrimiento del bosón de Higgs. Por eso a continuación es cuando han dado el premio Nobel. Robert Brut realmente ha tenido mala suerte, no solamente por no recibir el premio Nobel, eso casi es lo de menos. La mala suerte es que murió antes de ver el descubrimiento del bosón de Higgs.
antes de ver que la naturaleza le había dado la razón, que para un científico es la máxima satisfacción a la que puede aspirar. Bien, seguramente recordaréis, esto fue hace un año y pico, que provocó pues, mucha, digamos, mucha agitación en los medios de comunicación el descubrimiento del bosón de Higgs. Por ejemplo, aquí tenemos portadas de revistas científicas, Science, que lo nombró el suceso más importante científico del año. Esta es la portada de Physics Letters, donde se publicaron los artículos de descubrimiento, que por primera vez en 50 años de historia cambió la forma de la portada, que siempre es muy severa para poner estas figuras. Y también tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. Aquí tenemos portadas de periódicos de aquellos días. También había mucha confusión en lo que significaba el bosón de Higgs. Entonces he incluido también una portada bastante gamberra del Jueves, que he censurado, porque además me parece que hay niños por aquí, pero que de alguna manera refleja la confusión que había, ¿no? Uy, ¿seguro? ¿Estás bien? Bien, entonces uno lo que puede preguntarse es si está justificado tanto entusiasmo como se mostró en ese momento. Y yo creo que la inmensa mayoría de los físicos estarían de acuerdo en que sí que estaba justificado, en este caso sí que estaba realmente justificado el entusiasmo. ¿Por qué? Pues porque el descubrimiento del bosón de Higgs arroja luz sobre conceptos básicos, tan básicos que normalmente no nos preguntamos acerca de ellos. Esto es quizá lo más interesante. Por ejemplo, el concepto de vacío. ¿Qué es el vacío? ¿Tiene alguna sustancia el vacío? ¿Qué es eso? O, por ejemplo, las fuerzas eléctricas y magnéticas. ¿Por qué están ahí y por qué son como son? Lo mismo con las llamadas fuerzas débiles, que también son fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero, sobre todo, el bosón de Higgs arroja luz sobre el concepto de masa, como decíamos, la masa de las partículas. Bien, ¿qué es la masa? Bueno, todo el mundo tiene un concepto intuitivo de lo que es la masa. Este es precisamente uno de los conceptos que son tan familiares que uno no se pregunta acerca de ellos. Simplemente sucede que las cosas tienen masa, es un hecho de la vida. Y, por ejemplo, todo el mundo sabe que una bola de madera es más ligera, tiene menos masa, que una bola de plomo del mismo tamaño, que pesa más. Ahora bien, ¿por qué pesa más? ¿Por qué tiene más masa la bola de plomo que la bola de madera? Bueno, la respuesta más sencilla es que los átomos de la bola de plomo están más juntos que los de la bola de madera. Y sobre todo, los átomos de la bola de plomo son más pesados cada uno de ellos que los átomos que componen la bola de madera. Por lo tanto, la bola de plomo al final pesa más que la de madera. Vamos a recordar, para ilustrar esto, este concepto con un átomo sencillo, el átomo de helio, un átomo ligero. Este átomo está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones, como todos los núcleos, en este caso 2 protones y 2 neutrones. Los protones están cargados positivamente, los neutrones no tienen carga. Y alrededor están los electrones en una nube gigantesca en comparación con el tamaño del núcleo, pero son mucho más ligeros. Es decir, la mayor parte de la masa está aquí, en el núcleo. Por tanto, cuantos más protones y neutrones tenga un núcleo, más pesado será. Por ejemplo, el átomo de plomo, el núcleo del átomo de plomo tiene unos 200 protones y neutrones. Sin embargo, y eso es mucho más que lo que tiene los protones y neutrones que tiene un átomo de carbono, un átomo de oxígeno o de hidrógeno, que son los átomos típicos de la madera. Por eso la bola de plomo es más pesada que la bola de madera. Entonces, con lo cual ya, problema resuelto, ¿no? Pero no del todo, porque aquí podemos hacernos alguna pregunta más. Los físicos, al igual que los niños, siempre estamos haciéndonos preguntas, ¿no? Las preguntas podrían ser las siguientes. Bueno, a esto se me ha olvidado comentarlo. El protón y el neutrón tienen una masa muy parecida entre ellos y es aproximadamente 2000 veces la masa del electrón. Por eso la mayor parte de la masa está aquí, en el núcleo. Entonces, preguntas que le surgen a uno. No hace falta que sea un físico para que le surjan. Una primera pregunta sería, ¿por qué la masa del protón es aproximadamente igual a la del neutrón y es 2000 veces más pesada que la del electrón? ¿Esto por qué? Sí, lo medimos y es así, pero ¿por qué? Más cosas. ¿Por qué el electrón tiene la masa que tiene? ¿Por qué no pesa el doble o el triple o 50 veces más o 1000 veces menos? Esto simplemente viendo un átomo no nos lo dicen.
Otra pregunta, que ya no tiene que ver con la masa. ¿Por qué estas partículas tienen la carga eléctrica que tienen? El electrón es mucho más ligero que el protón, pero tiene la misma carga, solo que de signo contrario. Y los neutrones son neutros. ¿Esto por qué? Otra pregunta. ¿Por qué existen fuerzas eléctricas, que son las que tienen atrapados a los electrones negativos alrededor del núcleo positivo? Sí, pero ¿por qué hay fuerzas eléctricas? Incluso podemos preguntarnos, ¿por qué la materia está hecha de partículas? Y no es, por ejemplo, un continuo de materia. Bueno, pues de estas preguntas hay que decir que algunas sabemos responderlas actualmente en función de hechos más básicos. De alguna manera las entendemos porque son así. Otras no las sabemos responder. Y otras las sabemos responder parcialmente. Y en casi todas las que sabemos responder de alguna manera está involucrado el bosón de Higgs. O sea que el bosón de Higgs realmente tiene que ver con hechos muy fundamentales de la naturaleza. Bien, para entender la importancia del bosón de Higgs, hace falta hablar primero de cuál es la teoría que describe las partículas elementales, para ver cuál es la función del bosón de Higgs dentro de la teoría. Y esa teoría es lo que se llama el modelo estándar. Los que habéis venido a otras charlas, que me parece que hay bastantes aquí que han estado en otras charlas, pues ya conocéis lo que es el modelo estándar, porque ha habido charlas excelentes que lo han explicado. De todas maneras, yo voy a repasarlo un poco, el modelo estándar. Como digo, el modelo estándar es la teoría que tenemos más básica para escribir las partículas elementales. Pero como todo está hecho de partículas elementales, realmente el modelo estándar está en la explicación última, hasta donde conocemos, de cualquier hecho que vemos en la naturaleza. Aquí he puesto algunos hechos. Por ejemplo, que la hierba es verde y el cielo es azul. Que el diamante es transparente y duro, que las estrellas lucen, que el agua hierve a 100 grados. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Y cualquier cosa que queramos imaginar. ¿Por qué el hierro existe y tiene la masa que tiene? ¿Y por qué si lo calentamos se pone rojo, por ejemplo? Todas estas preguntas, si nos preguntamos y respondemos y seguimos preguntando por qué y por qué y por qué, al final acabamos en el modelo estándar. Porque como todas las sustancias están hechas de partículas, al final la explicación última de por qué las cosas son como son está aquí, en el modelo estándar. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones del modelo estándar? No voy a ponerme aquí a discutir las ecuaciones del modelo estándar porque no es el lugar, ¿no? Pero la verdad es que tampoco son tantas, y se pueden poner de una manera bastante compactada, un poco engañando un poquito, pero es posible hacerlo. Y aquí, por ejemplo, se ve que caben incluso en una taza, las ecuaciones del modelo estándar. Por cierto, que aquí, en estas ecuaciones, phi, esta letra griega phi, es el campo de Higgs. Entonces, como se ve, el campo de Higgs aparece en muchos sitios. Es decir, que estas ecuaciones, que son las que describen todo, es decir, esto es lo que describe por qué el agua, al final, por qué el agua hierve a 100 grados y por qué hay una cosa que es agua y por qué todo sale de aquí, pues fijaros que el campo de Higgs aparece por muchos sitios. Es decir, que tiene realmente una gran relevancia. Esto ya se puede intuir mirando esto. Bien, vamos a hablar un poquito del modelo estándar. Es una teoría que es la labor, digamos, colectiva de muchos científicos y científicas. Se puede decir que se terminó de construir hacia el año 1980 y sus ingredientes principales son los componentes de la materia, es decir, las partículas de las que están hechas todas las cosas y las interacciones entre ellas. Y además veremos que el concepto de simetría juega un papel esencial en la estructura del modelo estándar. Entonces vamos a discutir cada una de estas tres cosas brevemente. Entonces empezamos con los componentes de la materia. Bien, en el año 1932 las únicas partículas conocidas eran el protón, el neutrón y el electrón, que forman los átomos. Y esto era fantástico, porque resultaba que todas las sustancias de la naturaleza conocidas se podían explicar a partir solo de tres partículas, como bloques de construcción que, ajustados de distintas maneras, hacen todas las sustancias de la naturaleza. Bueno, ya en aquella época se intuyó, Pauli concretamente predijo, que debería haber otra partícula a la que se llamó neutrino, pero que se escapaba a los detectores. Se descubrió 26 años más tarde. Bien, de todas maneras la cosa seguía siendo muy satisfactoria, pero la cosa se empezó a complicar. En el año 37 aparecieron las partículas mu o muones, estudiando rayos cósmicos, una partícula que se parece al electrón en todo, solamente que tiene más masa. ¿Por qué está ahí? Nadie lo sabía. En los años 40 se descubrieron los mesones pi y k, que también los solemos llamar los piones y kaones. En los años 50 muchas más partículas, lambda, delta, sigma,
y actualmente se conocen unas 300 partículas. Si uno mira la lista de partículas elementales, que hay un libro que están recogidas, aparecen unas 300. Bueno, esto era muy poco satisfactorio. ¿Cómo es posible que hubiera tantas partículas distintas y con propiedades distintas? Bueno, esto se empezó a aclarar en los años 60, cuando se comprendió que la mayor parte de esas partículas realmente no son elementales, sino que están compuestas de otras, llamadas quarks. Entonces, por ejemplo, el caso más notable de esto es el protón y el neutrón, que realmente no son elementales, sino que están hechos de quarks. El protón está hecho de 2 quarks de tipo U y uno de tipo D, y el neutrón al revés, 2 Ds y uno de tipo U. Bueno, esto me sirve para volver un momento hacia atrás, cuando hablábamos de por qué el protón tiene la masa que tiene. Bueno, vamos a pensar un momento. El protón, y lo mismo el neutrón, está hecho de 3 quarks. Entonces uno podría pensar, bueno, pues la masa del protón será la suma de las masas de los 3 quarks. Pero sin embargo no es así. El protón pesa, en las unidades que solemos utilizar los físicos, aproximadamente un GeV, y la masa del U y del D es mucho más pequeña. Sumadas las tres masas dan apenas un 1% de la masa total del protón. Entonces, ¿de dónde sale la masa del protón? A veces se dice, el bosón de Higgs es el que da masa a todas las partículas. ¿También al protón? No. Al protón, la mayor parte de la masa del protón no viene del bosón de Higgs, viene de otro lado. ¿De dónde viene? Bueno, para esto hay que pensar por qué están los quarks atrapados dentro del protón. Porque existen unas fuerzas fundamentales que son las fuerzas fuertes, la interacción fuerte, que los mantiene atrapados ahí, están como atraídos entre ellos. Y esa fuerza fuerte se manifiesta por el intercambio de otras partículas llamadas gluones. Luego veremos un poquito más de esto. Parecidas a los fotones, pero un poquito más complicadas. Realmente los gluones interaccionan también entre ellos, con lo cual dentro del protón lo que hay es realmente una especie de sopa en la que hay muchos gluones que interaccionan entre ellos, que producen pares quark-antiquark que luego se recombinan otra vez en un gluón. Hay como un auténtico mare magnum ahí dentro. Eso está ilustrado así gráficamente en ese dibujo. Aquí tenemos todos los gluones, que son estos muellecillos que andan por ahí, que crean pares quark-antiquark. Y claro, todo esto significa energía. Los gluones tienen energía, los pares quark-antiquark tienen energía, los propios quarks se están moviendo con energía cinética. Hay un montón de energía aquí encerrada. Y como sabemos desde Einstein, su famosa fórmula E igual a mc cuadrado, la masa no es más que energía muy concentrada. Y esa concentración de energía en el protón es la que le da masa al protón. Es decir, que la masa del protón proviene sobre todo de las interacciones fuertes. Y recordando que la masa de los átomos sobre todo proviene de los nucleones, es decir, de los protones y neutrones, resulta que la mayor responsable de la masa de todos los objetos, incluidos nosotros mismos, son las interacciones fuertes. Bien, entonces parece que esto ya, aquí el bosón de Higgs tampoco es tan importante. Bien, ¿qué pasa con las masas del electrón y de los quarks? Estas no provienen de las interacciones fuertes. Estas son partículas elementales, hasta donde conocemos, que tienen su propia masa. Será pequeñita, pero la tienen. Como es pequeñita, ¿qué pasa? ¿Que es poco importante? No, tiene una importancia crucial. Tanto desde el punto de vista práctico, digamos, como desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, si por ejemplo el electrón no tuviera masa, sería una catástrofe. Porque se movería a la velocidad de la luz, como nos enseña la teoría de la relatividad, y no podrían ser capturados los electrones por los núcleos atómicos. Con lo cual no habría átomos, y si no hubiera átomos, pues no habría sustancias, no habría vida, no estaríamos aquí. Luego esta pequeña masa es crucial. Ahora, desde el punto de vista teórico, son todavía más importantes. Porque, ¿por qué razón tienen masa los quarks y los electrones? Si no tienen estructura interna, que sepamos. ¿De dónde sacan esa masa? El protón, como tiene una estructura interna, pues hay energía metida. Pero estas partículas no tienen estructura interna. ¿Por qué tienen una masa? Bueno, estamos hablando de los componentes de la materia, entonces voy a hacer un resumen de cuáles son estamos hablando de electrones, de quarks, voy a hacer un resumen de cuáles son las partículas verdaderamente elementales hasta donde sabemos. Por una parte, tenemos el electrón y los quarks U y D, que forman los protones, neutrones, y los electrones forman los átomos. Con estas tres partículas estamos hechos todos. Además hay que añadir el neutrino. Hay tres tipos de neutrinos. Bueno, este es el neutrino electrónico, que es el que interacciona con el electrón, y esto es lo que se llama la primera familia de partículas elementales. Y como digo, casi todo está hecho con ellas. Casi todo, pero no todo. Porque además de esta primera familia, hay una segunda familia. Si esta es la familia del electrón, esta es la familia del muón, y hay otra tercera familia, lo que se llama la familia del tau, que son idénticas en todo a la primera familia, solamente que tienen más masa. Esa es la diferencia esencial.
que tienen. Como veis, son idénticos totalmente. El muón tiene su propio neutrino, tiene sus propios quarks, C y S. El tau, lo mismo, tiene su neutrino y sus dos quarks. Bueno, se podría pensar que esta estructura sigue, o sea, que habrá una cuarta familia, una quinta familia. Bueno, ahora estamos muy seguros de que esto se acaba aquí. Hay tres familias de partículas. Si hubiera habido una cuarta familia, esto habría dejado ya huellas experimentales en el LHC y en otros experimentos. Con lo cual estamos prácticamente seguros de que hay tres familias. Si hay más materia, será de otro tipo. Si hay una cuarta familia, será muy distinta de estas. Bien, completar esta tabla ha llevado bastante tiempo. Desde el descubrimiento del electrón en 1897, la primera partícula detectada, hasta el quark top en el año 95, casi un siglo. O sea que el avance en física de partículas a veces se toma su tiempo porque no es fácil detectar estas partículas. Bien, cuando uno ve esto, lo que uno se pregunta es ¿por qué esto es así? ¿Por qué la naturaleza se presenta en tres familias de partículas que tienen masas crecientes? No sé si alguien sabe esto por qué es así. Si alguien lo sabe, estaría bien que lo dijera, porque la realidad es que nadie lo sabe. Nadie sabe por qué esto es así. Y esto es realmente lo que nos gusta a los físicos, los problemas que no se saben resolver. Los problemas que nos plantea la naturaleza y que están pidiendo a gritos una explicación, pero que no la encontramos. Y nos obsesionamos, aquí hay unos cuantos físicos profesionales, y sabiendo de lo que hablo, nos obsesionamos intentando, ¿y esto por qué? ¿No? Bien, vamos a pasar, con esto terminamos lo de la materia, los componentes de la materia, vamos a pasar a las interacciones. En la naturaleza no solamente hay muchas sustancias, que están todas hechas de estas partículas que hemos mencionado, sino que las sustancias interaccionan entre sí. Por ejemplo, la interacción más obvia es la interacción gravitatoria, los cuerpos caen atraídos por la Tierra. Luego tenemos las interacciones de contacto, cuando un cuerpo empuja a otro, ahí hay una fuerza, hay fuerzas entre ellos. Luego tenemos las fuerzas de fricción, que no siempre son con la misma intensidad. Tenemos sustancias que son pegajosas. Luego tenemos infinidad de reacciones químicas distintas. Tenemos las fuerzas magnéticas, las fuerzas eléctricas, las fuerzas que en el interior del Sol, por ejemplo, producen luz y calor. O sea, muchísimas interacciones son las que se ven en la naturaleza. Y un gran éxito de la física moderna ha sido entender que todas estas interacciones son manifestaciones de solo 4 interacciones básicas. Gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil. Bien, estas interacciones parecen muy distintas entre sí. Por ejemplo, su intensidad es muy distinta. Pensad que, por ejemplo, cuando un imán atrae un tornillo, un imán que tiene una fuerza magnética está venciendo la fuerza gravitatoria que ejerce sobre el tornillo toda la Tierra. Solamente un trocito de hierro imantado. En ese sentido son muy distintas, pero en otros aspectos son muy parecidas. ¿En qué? En que todas ellas están mediadas por otras partículas que actúan de mensajeras de la interacción. ¿Qué significa esto? Imaginad aquí, en este dibujo, hay 2 señoras subidas cada una en una barca, y se están intercambiando una pelota, se lanza una pelota entre ellas. ¿Qué sucederá? Pues cada vez que se lanza una pelota, la barca se va para atrás, y la otra al recibirla, también su barca se irá para atrás. Entonces, a medida que se intercambia la pelota, las barcas se van alejando. Es como si se repelieran. Bueno, es que se repelen, de hecho, debido al intercambio de la pelota. Bueno, pues de la misma manera, cuando 2 electrones se acercan y se repelen, es por el intercambio de fotones que se producen entre ellos, porque el fotón es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Y lo mismo sucede con todas las interacciones, cada una tiene su propio mediador. La electromagnética, el fotón; la fuerte, los gluones que mencionábamos antes; la débil, los bosones W y Z; y la gravitatoria, el gravitón, que es una partícula tremendamente difícil de ver como tal partícula, pero que estamos muy seguros de que existen. Bien, estas partículas además tienen algunos aspectos comunes entre ellas. Por ejemplo, todas ellas tienen lo que se llama spin entero. Es un concepto en el que no voy a entrar, pero todas tienen el mismo tipo de spin. Además, todas tienen masa cero, no tienen masa. Otra propiedad que comparten todas ellas. Todas ellas menos estas 2. Los bosones W y Z, que justamente tienen masa. Y además una masa muy gorda. Es la masa más grande de todas las partículas, solamente superada por el quark top y por el bosón de Higgs. Son los únicos que le superan a los bosones W y Z.
Bueno, entonces aquí nos podemos hacer la misma pregunta. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Esto de dónde sale toda esta estructura? ¿Otra vez no lo sabemos? Bueno, en este caso no. En este caso, una de las bellezas, digamos, del modelo estándar es que es posible explicar estos hechos en función de hechos más básicos. Y aquí es donde entra el tercer concepto que hablábamos, que era el de simetría. Seguramente el concepto más importante de la física de partículas moderna. Entonces, ¿qué es una simetría? ¿Y cómo va a intervenir la simetría aquí? Bueno, todo el mundo sabe reconocer un objeto simétrico. Aquí tenemos tres ejemplos. Un triángulo equilátero, un cuadrado y un círculo. Todos son simétricos, pero cada uno es simétrico a su manera. ¿En qué se diferencia su simetría? Bueno, pues que un triángulo, si hacemos una rotación de 120 grados, se queda igual a como estaba. Sin embargo, un cuadrado tenemos que hacer una rotación de 90 grados. Y un círculo, cualquier rotación que lo hagamos, se queda como está. Entonces, lo que los diferencia son las transformaciones que los dejan invariantes. Porque una simetría no es más que una invariancia bajo transformaciones. Eso es una simetría. Bien, entonces la pregunta es, ¿presenta la naturaleza alguna simetría? Bueno, si observamos la naturaleza, vemos que hay abundancia de objetos simétricos. Por ejemplo, el Sol, los seres vivos, la mayor parte tienen simetrías. El arco iris es otro objeto realmente que tiene una simetría. Y hay más objetos, las burbujas, por ejemplo, los copos de nieve. Hay muchas simetrías, muchos objetos simétricos en la naturaleza. Pero también hay objetos no simétricos. Por ejemplo, las piedras, las nubes, el contorno de los continentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna simetría fundamental o no? Bueno, la cuestión aquí es que donde hay que buscar la simetría no es en los objetos, sino en las leyes de la física que los originan, las que están detrás. Ahí es donde tenemos que buscar las simetrías. Y sucede que las leyes de la física tienen una enorme simetría. Esas ecuaciones que puse antes realmente tienen una enorme simetría. ¿Qué significa que una ecuación tiene simetría? ¿Que si la giro así la veo igual? No, evidentemente. Significa que queda invariante bajo ciertas transformaciones matemáticas. Es decir, que yo manipulo los objetos que aparecen en la ecuación y al final la ecuación se queda como estaba. Aunque los objetos los he manipulado. Igual que un triángulo lo manipulo y se queda igual que como estaba. Pues lo mismo una ecuación. Y resulta que las ecuaciones tienen muchas simetrías. Por ejemplo, una simetría importante es la invariancia temporal. No cambian con el tiempo. Si donde aparece el tiempo t, que es una variable que aparece en las ecuaciones, pongo t más una cantidad, la ecuación se queda idéntica. ¿Qué significa eso? Significa que la ecuación es siempre la misma, no cambia con el tiempo, eso es satisfactorio, las ecuaciones son siempre las mismas. Pero además se puede demostrar, y esto es realmente lo que tiene impacto, es que una simetría tiene como consecuencia casi siempre una ley de conservación. En este caso, la invariancia temporal tiene como consecuencia la conservación de la energía. La conservación de la energía es otro de los conceptos que son tan familiares que es que lo damos por hecho, la energía se conserva. No se puede crear energía de la nada. Bueno, ¿pero por qué no se puede crear energía? ¿Por qué hay una cantidad que se conserva? Bueno, pues es una consecuencia de la invariancia temporal de las ecuaciones. Por eso hay un objeto que es la energía. Bien, de la misma manera, las ecuaciones son invariantes bajo traslaciones temporales. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Bajo traslaciones espaciales, no cambian cuando cambiamos de lugar, siguen siendo las mismas. Y eso tiene como consecuencia la conservación del momento lineal. Son invariantes bajo rotaciones, tiene como consecuencia la conservación del momento angular, etcétera, etcétera. Tienen muchas simetrías y conducen a leyes de conservación. Así que las simetrías, una de sus consecuencias importantes son las leyes de conservación. Pero tienen otra consecuencia muy importante, no todas, algunas, un grupo especial de simetrías, tienen como consecuencia la aparición de interacciones. Es decir, si las ecuaciones tienen una simetría, necesariamente tiene que haber interacciones. Y no interacciones cualesquiera, sino interacciones mediadas por partículas mensajeras, justo como pasa en la naturaleza. Entonces, claro, uno aquí puede pensar, pues entonces va a ser que las interacciones de la naturaleza provienen de simetrías, y así es. Todas estas interacciones tienen una simetría asociada, provienen de simetrías que dejan invariantes las ecuaciones que hemos puesto antes, las de la taza, digamos, ¿no? Lo cual es fantástico. O sea, todas estas... Eso provoca no solamente que haya partículas mediadoras, sino que las partículas mediadoras tengan spin entero, que no tengan masa, todo proviene de la simetría. Es decir, que todos estos hechos que mencionabas antes provienen de la simetría que está detrás. Estupendo, pero ¿qué pasa con los bosones W y Z? Que son las ovejas negras aquí, que no quieren... Deberían ser sin masa.
Esta era la situación que había a principios de los años 60. Esto no se entendía. Hay que decir que en aquella época ni siquiera se habían descubierto estas partículas. Pero ya se sabía que por lo menos los W, todo el mundo pensaba que deberían existir. Pero tendrían que tener masa, y sin embargo, las simetrías no permiten que exista masa. Voy a beber un poquito de agua. Bien, entonces, ¿cómo se puede? Bueno, sí, lo que estamos diciendo es que la masa se lleva mal con la simetría, es decir, si a esas partículas les queremos dotar de términos de masa en sus ecuaciones para que tengan masa, resulta que la simetría se estropea. La simetría exige que no tengan masa. Y no solamente los bosones W y Z, sino todas las partículas de la naturaleza, los electrones, los quarks. Si las simetrías son exactas, parece o parecía que deberían implicar que todas las partículas fueran sin masa. Cosa que no sucede, las partículas tienen masa. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, una actitud es decir, bueno, pues entonces es que, aunque parecía muy bonito lo de las simetrías, íbamos mal encaminados, porque las simetrías sí parece que describen muy bien las interacciones, pero también tienen como implicación que las partículas tienen que ser todas de masa cero, y no lo son. Por lo tanto, tenemos que renunciar a las simetrías. Bueno, sí, muchas veces hay que hacer esto, hay que volver hacia atrás. Pero en este caso no es tan sencillo, porque si renunciamos a las simetrías del modelo estándar, lo que sucede es que la teoría se vuelve inconsistente. La teoría se vuelve inconsistente matemáticamente, empieza a producir resultados absurdos, probabilidades mayores que 1, infinitos que no se pueden absorber. Es un desastre absoluto. Por lo tanto, no es tan fácil renunciar a la simetría es la que permite que la teoría tenga consistencia. Bueno, pues esto es lo que nadie sabía resolver. Y lo que necesitamos es, por lo tanto, un mecanismo, lo que se necesita era un mecanismo que dé masa a las partículas, pero sin estropear la simetría. Y ese fue el mecanismo de Higgs, llamado mecanismo de Higgs, que los primeros en proponer fueron Brut y Engler, realmente, no Higgs. Es un nombre mal puesto, pero la vida es así. Con este nombre se ha quedado. Sin embargo, ya veremos otra cosa que sí que hizo Higgs, el primero. ¿Y en qué consiste este mecanismo? Bueno, lo voy a describir primero de una manera... Bueno, voy fatal de tiempo. He empezado un poquito más tarde, ¿no? Bueno, esto es una imagen pictórica de lo que es el mecanismo de Higgs. Imaginaros que todo el espacio, todo el universo está lleno de un líquido transparente, pero viscoso. Bien. Invisible. Bien, si no existiera ese líquido, las partículas no tendrían masa. Es decir, no costaría nada desplazarlas, serían como pelotitas de ping-pong que no cuesta nada moverlas, totalmente ligeras. Pero ahora tenemos el líquido, que es el campo de Higgs, que lo llena todo. Entonces, al mover la partícula, fricciona con el líquido, fricciona con el campo, interacciona con él, y esa fricción obstaculiza su movimiento, se opone a su movimiento y hace el efecto exacto de una masa. Es decir, que desde este punto de vista la masa proviene de la fricción, de la interacción con el líquido, de la interacción con el campo que lo llena todo. Si esta hipótesis es correcta, debería existir una partícula especial, que es el bosón de Higgs. ¿Y qué es el bosón de Higgs? Pues el bosón de Higgs serían las ondas que se producen en ese líquido cuando se agita. Si agitamos el líquido, que es como agitar el vacío, las ondas serían las partículas, porque en mecánica cuántica, las partículas se comportan de manera cuántica, las ondas elementales son partículas, por eso todo está hecho de partículas. Bien, esto que acabo de decir no es exacto. Por ejemplo, la masa de una partícula, si fuera todo como una fricción, una partícula se pone en movimiento, se acabaría frenando. Y sin embargo, una partícula se pone en movimiento, si la dejamos, sigue eternamente moviéndose. Por lo tanto, es una imagen bastante gráfica, pero no es exacta. Pero captura, digamos, lo esencial. Lo esencial es que las masas provienen de la interacción de las partículas con el campo de Higgs, que lo llena todo. Y los bosones de Higgs son las excitaciones de ese campo. Bien, para los más atrevidos de la sala, tengo puesta una explicación un poco más matemática y un poco más precisa de lo que significa esto. Pero como vamos mal de tiempo, yo creo que lo voy a dejar para el final. O si alguien me lo pregunta, lo cuento. Pero creo que me lo voy a saltar, porque vamos muy mal de tiempo. O sea que yo creo que no es tan difícil de entender, pero me lo salto. Me lo salto. Bien.
Lo que está claro en esa imagen gráfica que hemos puesto es que si queremos producir bosones de Higgs, tenemos que agitar el vacío, tenemos que agitar ese líquido, ese campo que lo llena todo, de alguna manera. ¿Y cómo se agita un campo? Bueno, imaginad por ejemplo las ondas sonoras. El sonido no son más que ondas que se transmiten por el aire. ¿Cómo puedo producir una onda sonora? Bueno, pues una manera de conseguirlo es, si yo junto las dos palmas de la mano con una cierta energía, la energía cinética de las palmas, al juntarse, se transmite al aire, y eso provoca una onda, que es justamente la onda del sonido. Entonces, cuando hago así, lo que he hecho ha sido transformar la energía cinética de las manos en la onda sonora que se mueve por ahí. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer para producir un bosón de Higgs. Solamente, claro, con las palmas no es suficiente porque hace falta concentrar mucha energía en un espacio muy pequeño para producir esa partícula. Entonces, ¿qué necesitamos realmente para agitar el vacío? Necesitamos una máquina que permita acelerar las partículas hasta enormes energías y hacerlas chocar. Y entonces, a lo mejor, si lo agitamos suficientemente, producimos un bosón de Higgs. Bueno, pues la máquina para conseguir esto es el LHC. El LHC, que es la máquina donde se ha descubierto el bosón de Higgs. Bueno, ¿qué es el LHC? El LHC, seguramente casi todos sabéis lo que es el LHC, pero bueno, yo de todas maneras lo resumo. Es un anillo que está cerca de Ginebra, en lo que se llama el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Por cierto, que el CERN también hubiera sido merecedor, un justo merecedor del premio Nobel. El premio Nobel, lo más justo hubiera sido dárselo a Englert y a Higgs. Brun no se puede porque ya se murió. Entonces el CERN debería ser el tercero, digamos, en recibir el premio Nobel. Pero el premio Nobel de Física no se puede dar a instituciones, con lo cual no lo ha podido recibir. Pero realmente, como en ciencia tan importante es la teoría como el experimento, el CERN también debería haber sido merecedor del premio Nobel. En cualquier caso, ¿qué hay en este anillo? Bueno, pues lo que hay en este anillo es un tubo, o sea, unos 100 metros de profundidad, por el que circulan protones en los dos sentidos a enorme velocidad. En un sentido y en el otro. Y en algunos puntos del anillo se les hace chocar, donde están instalados detectores gigantescos. Esos puntos se llaman Atlas, CMS, LHCb y ALICE. Son los puntos donde se hacen chocar estos protones. Esta es una imagen, del interior del anillo del túnel. Ese es el anillo porque van los protones en las dos direcciones. Esto es un esquema de un detector, el más grande, Atlas. El otro es más pequeño, pero es tan potente como Atlas. Y para que os hagáis una idea del tamaño, aquí hay pintados una pareja, un señor y una señora. Es un cilindro de 48 metros de largo y 24 de alto, instalado en una caverna artificial a 100 metros de profundidad, que es la más grande del mundo. O sea, es una cosa alucinante, verdaderamente. Bien, gracias a campos eléctricos y a los imanes que dirigen los protones, el CERN acelerará los protones, cada protón, hasta una energía de 7 TeV, que es 7000 GeV. ¿Qué significa eso? Que su energía cinética es 7000 veces la energía contenida en su propia masa, en el E igual a mc cuadrado. 7000 veces más grande la pura energía cinética. Ahora mismo está a algo más de la mitad de esta energía. Bien, esto es una energía verdaderamente inimaginable. Pensad en lo siguiente. En cada momento, en el anillo del LHC, hay unos 300 billones de protones circulando en cada sentido. 300 billones. Esto parece mucho, pero la masa de un protón es tan pequeña que la masa de todos esos 300 billones es parecida a la masa típica de una célula del cuerpo humano. O sea, es una masa muy pequeña, y además como la masa de una célula está hecha sobre todo de protones y neutrones, nos podemos imaginar esta célula desparramada por todo el anillo y girando a toda velocidad. Bien, su masa es muy pequeña, pero su energía cinética es tan grande que es equivalente a la de un tren de 400 toneladas a 150 kilómetros por hora. O sea que imaginad lo que cuesta, el esfuerzo tecnológico que supone acelerar estas partículas a estas energías bestiales. Y estos hay que hacerlas y hacerlas chocar, en un punto, con gran precisión. Bien, para conseguir esta proeza tecnológica, pues había que superar muchos retos. Por ejemplo, el LHC es el mayor congelador del mundo, porque hay una masa equivalente a 5 veces la Torre Eiffel a una temperatura inferior a 271 grados bajo cero, prácticamente el cero absoluto de temperaturas. Es uno de los lugares más fríos del universo, el LHC. Paradójicamente, en algunas de las colisiones
pero en un punto muy pequeño se producen los lugares más calientes conocidos de la galaxia, unas 100.000 veces la temperatura del interior del Sol, pero por un instante muy pequeño. ¿Qué pasa cuando chocan dos protones? Bueno, recordad que los protones están hechos de 3 partículas, bueno, realmente tienen muchas más, pero sobre todo tienen 3, que son los 3 quarks de los que están compuestos. Cuando chocan, realmente lo que sucede es que choca uno de los quarks con otro de los quarks, pero eso es suficiente para descomponer completamente el protón. Y hay tanta energía ahí metida que eso a su vez produce gluones que producen otros pares de quarks, y al final los quarks se van recomponiendo y van formando partículas que son las partículas finales, piones, neutrones, protones, antiprotones, o sea, se hace chocar dos protones, pero pueden salir muchos más protones, debido a toda la energía cinética que se transforma en materia en ese choque. Bien, como digo, en cada colisión se producen decenas de partículas, y de estas partículas, del estudio de estas partículas, hay que inferir la existencia del bosón de Higgs. Es decir, a veces se produce también un bosón de Higgs. Bueno, tengo aquí una peliculilla que me da miedo, porque esto funciona muy bien y me da miedo, pero quizá merezca la pena. A ver. Una película para que os hagáis una idea de cómo funciona el LHC. Eso es un anillo pequeño, todavía no es el LHC, donde se van metiendo los protones para que se aceleren. Luego, a medida que van cogiendo energía, se van inyectando en otros anillos más grandes, y van cogiendo cada vez más energía, y finalmente ya se meten dentro del LHC para el empujón final, digamos. Entonces, cuando ya están acelerados suficientemente, pues se les hace chocar en determinados puntos. Bueno, aquí esto es una imagen del interior del anillo. Entonces, por ahí dentro circulan los protones. Ahora vais a ver un protón. En algún momento, pues sí, aquí está. Con los 3 quarks por ahí moviéndose. Ese es un protón, pero hay muchos protones. Entonces, ese protón va dirigido a chocarse contra otro protón. Entonces, se chocan, y como consecuencia del choque se producen cantidad de partículas que van quedando registradas en estos detectores, que tienen muchas capas especializadas en distintos tipos de partículas. Y esto queda registrado electrónicamente. Esto es un suceso real del LHC, o sea, esto realmente es un evento, pero de estos hay millones. Bien, volvemos a la presentación. Perfecto. Esto es un ejemplo de un evento. Tenéis que pensar que estas colisiones se producen a un ritmo vertiginoso, aproximadamente del orden de 1.000 millones de veces por segundo. Y esto hay que registrarlo online. La mayor parte de estos sucesos no son interesantes y se tiran a la basura, pero para saber que hay que tirarlos, hay que estudiarlos de alguna manera, hay que registrarlos de alguna manera. Por tanto, la electrónica que hay aquí metida, la informática, es una cosa verdaderamente increíble, y desde luego es un gran proyecto colectivo, el LHC. Bien, como digo, no se graba toda la información generada, pero aún así la cantidad de información que se graba en el LHC es extraordinaria. Hay que pensar que aproximadamente el 1% de la producción mundial de información proviene del LHC. Es decir, si uno, por ejemplo, dijera, bueno, todos los resultados de los sucesos que estoy grabando los voy a escribir en hojas de un libro. ¿Cuántos ejemplares de libros necesitaría? Bueno, pues necesitaría toda la producción física de libros del mundo multiplicada por 15.000 para grabar con velocidad suficiente todo lo que sale del LHC. O sea, es verdaderamente increíble, y por lo tanto ha habido que desarrollar también un sistema informático revolucionario para manejar y archivar de manera eficiente y compartirla toda esta información. Bien, como digo, en algunos sucesos se produce el bosón de Higgs, por ejemplo aquí. Aquí han chocado dos gluones y han producido un bosón de Higgs. Pero, ¿qué le pasa al bosón de Higgs? Que nada más producirse se desintegra. Es decir, que el bosón de Higgs realmente como tal no se ve nunca, porque lo que vemos son los productos de su desintegración. Esto es así. Puede parecer un poco decepcionante, pero esto es lo que predice la teoría y esto es lo que sucede realmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar los productos en los que se descompone el bosón de Higgs y reconstruirlo de alguna manera. Pero claro, esto, fijaros que viene además con mucha basura, ¿no? Porque aquí hay un quark, por ejemplo, que produce otras partículas, o sea que viene todo como muy enmarañado. Bien, pues, por ejemplo, la manera original en la que se vio fundamentalmente que existía el bosón de Higgs fue la siguiente. Estudiando una señal muy clara que deja el bosón de Higgs, que es cuando decide desintegrarse en un par de fotones. Esto es un proceso típico del LHC. Aquí chocan dos gluones, generan un par top-antitop, que era ese quark pesado que había,
y que por tanto, como es pesado, se acopla mucho a Higgs, producen un bosón de Higgs, y el bosón de Higgs rápidamente se desintegra, otra vez a través de un bucle de tops, y acaba dando 2 fotones. Por ejemplo, este es un suceso de CMS, que es muy famoso, esta imagen es muy famosa, y es un suceso real que podría ser un bosón de Higgs. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí han chocado 2 protones que vienen así por el cilindro, de manera longitudinal, y al chocar producen muchas partículas. Muchas, pero sobre todo producen 2, que son estas 2 aquí marcadas con verde, que son 2 fotones. Entonces, esto podría ser un suceso de bosón de Higgs. Y desde luego aquí alguien puede pensar, bueno, estamos viendo 2 fotones, de ver 2 fotones, decir que ya he visto el bosón de Higgs es como un poco atrevido, ¿no? Sí, y es verdad, porque resulta que hay muchos otros sucesos en los que no se produce ningún bosón de Higgs que también producen 2 fotones. Por ejemplo, cuando chocan un quark y un antiquark, de esos que andan por ahí produciéndose dentro del protón, también pueden producir 2 fotones y ahí no ha habido ningún bosón de Higgs. Aunque no hubiera bosones de Higgs, esto se produce. Entonces, y además estos sucesos son mucho más abundantes que estos de aquí. Entonces, ¿cómo podemos quitar el grano de la paja? ¿Cómo podemos entresacar los sucesos genuinos de Higgs, digamos, de estos sucesos de aquí? Bien, pues de la siguiente manera. Imaginad que en una colisión se ha producido realmente un bosón de Higgs y que se ha desintegrado en 2 fotones. Imaginad ahora que os montáis, justo antes de que se desintegre, os montáis en el bosón de Higgs. Entonces se está moviendo y se va a desintegrar, pero os montáis en él. Vais como al ladito. Entonces, como vais al ladito, lo veis quieto, lo veis en reposo. Desde vuestro punto de vista, que es ese punto de vista es el sistema centro de masas de los 2 fotones, desde vuestro punto de vista, el bosón de Higgs está quieto y se desintegra produciendo un fotón que va por un lado y otro que sale en dirección opuesta y con la misma energía. Bien, ¿y de dónde sale esa energía de los fotones? Pues de la masa que tenía el bosón de Higgs, es del único sitio que ha podido salir. Es decir, la masa es energía. El bosón de Higgs ha desaparecido, pero su masa se ha convertido en estos 2 fotones. Por lo tanto, esa energía medida desde este sistema, que es lo que se llama la masa invariante de los 2 fotones, tiene que coincidir con la masa del bosón de Higgs. Sin embargo, los otros procesos, bueno, aquí tengo los 2 tipos de procesos, siempre que se produzca un bosón de Higgs, siempre la masa invariante de los 2 fotones coincidirá con la masa del Higgs. Pero en estos otros procesos, la masa de los 2 fotones, la masa invariante, puede ser cualquier cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicieron los experimentales? Lo que hicieron fue poner en una gráfica, en el eje horizontal, bueno, claro, esto es mucho más sofisticado, pero básicamente esta es la idea. En el eje horizontal ponéis, de todos los sucesos que se han visto y que han producido 2 fotones, de cada uno de ellos, la masa invariante que tenían los 2 fotones. En estas unidades GeV pues puede ser pues, diferentes cosas. Y aquí el número de eventos que habéis visto con esa masa invariante. Esto es como una especie de histograma. Bien, si no hubiera bosón de Higgs, entonces como la masa invariante de los fotones puede ser cualquier cosa, uno se espera una distribución suave, que es justamente la línea verde. La línea verde sería la predicción del modelo estándar si no hubiera bosón de Higgs. Y efectivamente se ve que aparecen fotones con todo tipo de masas invariantes. Pero los eventos, los sucesos que provengan de un bosón de Higgs, todos ellos tienen que tener la misma masa invariante. Por lo tanto, uno debería ver un pico en algún sitio que corresponde al bosón de Higgs. Y esto es justo lo que se ve, ese piquito. Este piquito nos está diciendo que hay un bosón de Higgs y además nos está diciendo su masa. Su masa son 126 GeV aproximadamente, que es donde vemos el pico de esta masa invariante. Me gustaría enseñaros otra animación interesante, que es cómo esto en el tiempo se fue viendo. La gráfica anterior era de CMS y esta es una gráfica de Atlas. Entonces aquí veis, a medida que pasan los meses, se van acumulando datos de masas invariantes de eventos, cada vez tenemos más sucesos, pero aquí no se ve ningún pico. Pero a medida que vamos teniendo más y más estadística, empieza a verse un piquito, y al final se ve con bastante claridad. Y este fue el momento en el que ya las 2 colaboraciones, Atlas y CMS, de manera conjunta, hicieron el anuncio de que habían detectado el bosón de Higgs. Además, este suceso ahora se ha ido confirmando con el tiempo, cada vez más y más, y además se ha visto el bosón de Higgs cómo se desintegra de otras maneras, también con el pico en el mismo sitio. O sea que estamos muy seguros de que el bosón de Higgs realmente está ahí. Bueno, entonces volvemos otra vez. Esto es lo que os acabo de enseñar. Bien, entonces ya los últimos minutos, que no sé cuántos son, unos 10.
vamos a hablar de más allá del bosón de Higgs. Es decir, es cierto que el bosón de Higgs cierra un capítulo exitoso en la historia de la física, que es el del modelo estándar. Ha completado el modelo estándar, pero sin embargo abre otros nuevos, se abren capítulos nuevos. Es decir, sigue habiendo misterios por resolver que el bosón de Higgs no los resuelve, incluso introduce misterios nuevos, el bosón de Higgs. Por ejemplo, bueno, la primera pregunta es si realmente el Higgs que estamos viendo es el del modelo estándar. Esta es una pregunta que para comprobarla hace falta ver que las interacciones de esa partícula, el bosón de Higgs, con todas las demás partículas son tales y como predice la teoría. De hecho, las interacciones del bosón de Higgs con las partículas tienen que ser proporcionales a la masa de la partícula. Es la única partícula que cumple esto. Todas las demás, las interacciones no tienen nada que ver con su masa, pero el bosón de Higgs sí. Hasta donde se ha podido ver, lo cumple perfectamente. O sea que la pinta es que si no es el del modelo estándar, se le parece muchísimo. Pero para estar más seguros hace falta seguir aumentando la estadística y mejorando las medidas. Bien, hemos dicho que la masa de las partículas proviene de que interaccionan con el bosón de Higgs. Ahora, resulta que las partículas cada una tiene una masa distinta. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque cada una interacciona de una manera distinta con el Higgs. Por eso, por ejemplo, el electrón interacciona muy poco con el campo de Higgs y por eso tiene una masa muy pequeña. El quark top interacciona mucho con el campo de Higgs y por eso tiene una masa muy grande. Sí, pero ¿por qué interacciona tanto? Pues esto no lo sabemos. Esto es otra vez el problema que teníamos antes. Decíamos, tenemos 3 familias de partículas con masas crecientes. ¿Por qué? No lo sabíamos. ¿El bosón de Higgs nos ha ayudado en algo? Bueno, algo sí. Sabemos que estas masas no son cosas fundamentales. Las masas provienen de la interacción de estas partículas con el campo de Higgs. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué estas partículas interaccionan de una manera distinta con el campo de Higgs cada una? Esto realmente no lo sabemos. Es un misterio sin resolver. Es más, aquí aparecen muchas interacciones nuevas. Esto es algo verdaderamente bastante impresionante, porque estábamos muy contentos de que todas las interacciones de la naturaleza venían de simetrías, y ahora resulta que nos encontramos muchas interacciones, que son las de las partículas con el campo de Higgs, que no provienen de simetrías. De alguna manera, esto nos echa un poco hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿y de dónde vienen estas interacciones? O sea, no lo sabemos. Bien, el mecanismo de Higgs tiene sus propias dificultades teóricas. Por ejemplo, hay un problema importante que es el llamado problema de la jerarquía, que lo voy a resumir. Se podría enunciar de esta manera: ¿por qué las partículas tienen las masas que tienen y no son todas ellas, por ejemplo, 1.000.000 de veces más pesadas? Todas igual, pero 1.000.000 de veces más pesadas. Para conseguir eso bastaría que el valor del campo de Higgs en el vacío fuera 1.000.000 de veces más grande. Como las masas son proporcionales al valor del campo de Higgs en el vacío, pues entonces todas las masas serían 1.000.000 de veces más grande. Bueno, esto alguien puede pensar, bueno, esto es una pregunta retórica, porque sean las masas que sean, siempre se puede hacer esta pregunta: ¿y por qué estas masas y no 1.000.000 de veces más grandes o más pequeñas? Pues no es una pregunta retórica, porque resulta que la contribución al valor del campo de Higgs en el vacío, que al final es la contribución a las masas de las partículas, el valor de ese campo está determinado por parámetros de la teoría, y hay contribuciones diversas, y las contribuciones son todas gigantescas. Entonces la única manera de entender que el campo de Higgs no tiene un valor muy grande y por tanto las masas no sean muy grandes es que haya cancelaciones sorprendentes entre cantidades muy grandes. Imaginad lo siguiente: imaginad que, por ejemplo, yo cojo, dos voluntarios, digamos, de los que están en la sala, y cada uno, sin verse el uno al otro, le digo: escribe un número de 7 cifras, el que quieras. Y escribe 6.325.000, lo que sea. Y otro, lo mismo. La otra persona lo escribe 9.700.000. Y ahora miramos los papeles y restamos el número pequeño del número grande. ¿Qué esperaríais que saliera? ¿De qué orden sería el número que saldría? Pues 3 millones y pico, 2 millones, a lo mejor 800.000, ¿no? Lo que sería muy raro es que saliera 1 o 2. Eso sería muy raro. ¿Qué pensaríais si saliera 1 o 2? Que he hecho trampa, que me había puesto de acuerdo ya con esas personas para escribir el mismo número, todo igualito, excepto la última cifra. Bueno, pues esto es lo que sucede con el campo de Higgs. Tiene un valor esperado que es mucho más pequeño de lo que son las contribuciones a ese valor esperado. Es una cosa muy sorprendente. Y el truco que creemos que tiene que resolverlo, si el argumento es correcto, debería implicar física nueva a energías seguramente accesibles a la LHC. Por lo tanto, la LHC ha hecho un descubrimiento importante y puede descubrir nueva física más allá del Higgs. Un descubrimiento aún más importante.
Lo cierto es que esta nueva física todavía no se ha descubierto, ¿eh? Y muchos físicos empiezan a estar preocupados. Quizás que no entendemos bien el problema de la jerarquía, estamos haciendo un razonamiento incorrecto, eso también podría ser, ¿eh? El experimento nos lo irá diciendo, ¿eh? Pero todavía confiamos en que la siguiente etapa del LHC, que va a ser con mayor energía, aparezca esta nueva física. ¿Cuál podría ser esa nueva física? No lo voy a discutir, simplemente menciono modelos que existen, supersimetría, dimensiones extras, tecnicolor. No sabemos, a lo mejor no hay nueva física, por lo menos accesible al LHC, a lo mejor no es ninguna de estas teorías. Esto es una cosa que ya se verá. Bien, hay más motivos para creer que debe haber nueva física más allá del modelo estándar. No los voy a discutir porque ando ya fatal de tiempo. Simplemente mencionar, como habéis estado muchos de vosotros en otras charlas, conocéis esos argumentos. El más poderoso, sin duda, es la existencia de la materia oscura. Materia oscura que está en las galaxias, que hay pruebas abrumadoras de su existencia, y que no puede ser partículas del modelo estándar, tiene que ser algo diferente. Por lo tanto, ahí tenemos una justificación clarísima de que tiene que haber nueva física. Luego está la energía oscura, que todavía es más rara, que es una energía que llena también todo el universo, muy parecida al campo de Higgs, pero no es el campo de Higgs, es otra cosa. Y bueno, eso significa que la mayor parte del contenido del universo realmente no sabemos lo que es. O sea que hay motivos para pensar que hay nueva física. Bien, para terminar ya, me gustaría mencionar un aspecto intrigante del bosón de Higgs. Resulta que estamos diciendo todo el rato que el campo de Higgs adquiere un valor, tiene un valor en el vacío. Bien. ¿Y por qué adquiere un valor en el vacío? Bueno, porque tiene lo que se llama un potencial. Un potencial que si tiene un mínimo en un sitio, este es el campo de Higgs, en el eje horizontal, y aquí el potencial, es decir, la energía. Como veis, el valor mínimo de la energía estaría en este punto, bueno, luego viene por aquí, pero esto ahora lo discuto. Aquí tenemos un mínimo y por lo tanto aquí estaría el campo bien asentado, ¿eh? Este sería el vacío, con un valor del campo distinto de cero, ¿eh? Luego, dependiendo de la forma del potencial, el campo tiene un valor en el vacío u otro. Ahora bien, resulta que cuando se coge el modelo estándar puro y se calcula para la masa del bosón de Higgs que medimos cómo continúa el potencial, resulta que aparece una inestabilidad, aparece algo que se va hacia abajo. ¿Esto es preocupante? Esto se parece mucho a lo siguiente: imaginad que estás en un campo de golf y tenéis una pelota metida en un hoyo, y hay otro hoyo que es más profundo, que está bastante lejos. ¿Hay algún peligro de que la pelota salga del hoyo y se vaya al otro hoyo que está más profundo? Pues parece que no, ¿no? Porque la pelota se queda en su hoyo tranquilamente. Sin embargo, resulta que la mecánica cuántica nos dice que hay una probabilidad muy pequeña, pero distinta de cero, de que eso suceda. Y se puede calcular la probabilidad. En el caso de la pelota de golf, es una probabilidad tan pequeña que haría falta un tiempo mucho más grande que la edad del universo para que la pelota decidiera cambiarse. Pero sin embargo, por ejemplo, en núcleos radiactivos, por ejemplo el uranio 238, que es un núcleo radiactivo, lo que sucede es exactamente esto: el núcleo parece estable, pero tiene una probabilidad no nula de desintegrarse, y algunos de ellos deciden desintegrarse, y por eso el uranio emite cosas. Bueno, pues aquí estamos en una situación parecida, tenemos un mínimo, que es donde estamos nosotros, pero hay otro vacío, y hay una probabilidad no nula de que el campo de Higgs caiga a este otro vacío distinto, que sería el vacío verdaderamente fundamental. Cuando se calcula la probabilidad, resulta que el tiempo que hay que esperar para que esto suceda es gigantesco, ¿eh? Es trillones de veces la edad del universo, con lo cual el peligro es cero, digamos, ¿eh? De que esto vaya a suceder. Pero bueno, como si algo hay inexorable en el mundo es el paso del tiempo, pues dentro de trillones de años esto acabará sucediendo. Y el universo entrará en una nueva fase. De repente el campo de Higgs cambiará su valor y de repente todo cambiará. Las masas de las partículas cambiarán, todo será distinto, ¿eh? El universo entrará en una fase con un vacío diferente y con una física nueva. Esto será así si el modelo estándar es válido completamente, perfectamente. Pero podría ser que no lo sea. Ya hemos visto que hay indicaciones de que tiene que haber nueva física. Por ejemplo, la supersimetría, que es uno de esos modelos de nueva física, implica que este potencial es perfectamente estable, es decir, que no tiene estas inestabilidades. Entonces, si la supersimetría es correcta, esto ni esperando trillones de años sucederá, ¿eh? Se quedará estable donde está. Bien, hay otros argumentos que ya no voy a entrar a discutir. Simplemente, el último mensaje sería que, tanto desde el punto de vista teórico como desde el experimental, y esto sobre todo va dirigido a los jóvenes, nos esperan años apasionantes. Ya está. Me ha ajustado el tiempo.
Muchas gracias, Alberto, por esta exposición tan amena y tan ilustrativa. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, aquí delante. Profesor, enhorabuena por su conferencia, porque hace muy comprensible algo durísimo de digerir. Y, por favor, ¿podría explicar, aunque sea sumeramente, lo que se ha saltado? Qué bueno. Voy a ir para atrás, voy a intentar hacerlo rápido, para permitir otras preguntas. A ver, ¿esto dónde estaba? Creo que estoy aquí. Sí. Habíamos explicado lo que era pictóricamente el bosón de Higgs. Un líquido que al excitarlo se producen los bosones y la interacción produce las masas. Bien. ¿Cómo es esto de una manera más matemática, más ajustada a lo que realmente es? Bien, en estas dos transparencias que voy a poner, este símbolo psi significa el electrón, que es como solemos llamarlo los físicos, más exactamente es el campo del electrón, cuyas excitaciones son los electrones, solamente que este campo no tiene valor en el vacío. Bien, el electrón, decimos que la teoría tiene simetrías, y el electrón se transforma bajo una simetría. Por ejemplo, el electrón se transforma multiplicándose por un numerito. Estos números no es un número cualquiera, pertenece a una clase especial de números, pero a efectos del argumento imaginar un número cualquiera aquí. El electrón se transforma, sí, pero las ecuaciones tienen que ser invariantes, las ecuaciones no tienen que transformarse. ¿Y cuál es el problema? Pues que un término de masa en las ecuaciones tiene este aspecto. Si quiero poner un término de masa para el electrón, tengo que meter este término en las ecuaciones. Este término me da una masa en las ecuaciones, pero este término no es invariante, porque como el campo psi se transforma, el término m es una constante, m por psi cuadrado se transforma como q cuadrado veces m psi cuadrado, luego no es invariante, el término de masa me estropea la simetría. Bien, solución, añado otro campo, el campo de Higgs, y ahora se transforman los dos, el psi como antes, q por psi, y h se transforma como h dividido por q cuadrado. Amplío la simetría de esta manera. Bien, entonces el término de masa de antes que no nos gustaba lo tiramos a la basura, y en su lugar ponemos este término, h por psi cuadrado. Este término sí que es invariante, porque psi cuadrado se transforma como q cuadrado veces psi cuadrado, pero h justamente va dividido por q cuadrado, al final se cancelan perfectamente las dos transformaciones y se queda invariante, fantástico. Ya tenemos un término que respeta la simetría, pero esto no es un término de masa, es una interacción entre el campo h y el campo psi, no nos vale tampoco. Entonces, el truco final, suponer que h tiene un valor en el vacío, por lo tanto, el valor de campo h realmente es su valor en el vacío más las excitaciones. Es como el nivel del agua de un lago, ¿qué es? Es el nivel del agua cuando está perfectamente tranquilo, más las perturbaciones cuando lo agito, es el nivel en cada punto. Bueno, pues aquí lo mismo. Este es el valor que lo llena todo el universo, y estas excitaciones son precisamente el bosón de Higgs. Cuando sustituyo esto aquí dentro, lo que me quedan son dos términos, el valor del vacío por psi cuadrado más esta excitación por psi cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es idéntico a un término de masa. La masa aquí sería el valor del campo de Higgs, que es una constante, entonces esto actúa como un término de masa. Y además de propina, obtengo una interacción entre el bosón de Higgs y el campo, que son las interacciones que se están midiendo, y que son la firma clarísima de que el mecanismo está en funcionamiento. Con lo cual, estamos contentos. ¿Más preguntas? Sí, allí delante. Sí, yo le quería preguntar, por favor, si se puede inferir de alguna manera de dónde puede proceder ese campo viscoso de Higgs, ¿de dónde viene? Bueno, eso es una buena pregunta, porque todo lo que rodea el campo de Higgs, en la teoría, es bastante misterioso, incluso bastante feo en algunos aspectos. Por ejemplo, toda la materia viene en tres familias. No sabemos por qué, pero lo cierto es que aparecen tres familias. Sin embargo, el campo de Higgs no. El bosón de Higgs, por lo que sabemos, hay uno nada más, muy extraño. El spin del campo de Higgs también es distinto al de las otras partículas. Todo es muy raro con el campo de Higgs. Realmente no sabemos de dónde viene. Hay modelos que van más allá del modelo estándar, modelos supersimétricos, por ejemplo, que pueden ayudar a comprender, y sobre todo la teoría de cuerdas, si se encuentra un modelo verdaderamente exitoso, digamos,
pueden ayudar a entender el origen del campo de Higgs. Creemos que posiblemente haya asimetrías o algo, una escala que todavía no hemos podido acceder, que hagan imprescindible la existencia del campo de Higgs, pero ahora mismo no sabemos por qué está ahí. Pero bueno, tampoco sabemos por qué está el electrón, realmente. Sí, hay otra pregunta, el señor de gafas. Sí, gracias. Quería a ver cuál es la explicación de que se le llame bosón de Higgs cuando parece que tiene poco que ver con los demás bosones WZ, y de hecho tú en la charla has empleado más el término campo, fluido u ondas, ¿no? ¿Por qué se sigue llamando bosón? Bosón es cualquier partícula que tenga spin entero. Entonces, los W y Z tienen spin 1, el gravitón tiene spin 2 y el bosón de Higgs tiene spin 0. Entonces, como el 0 es un número entero, pues es un bosón. El bosón de Higgs tiene que tener las mismas propiedades que el vacío. No puede tener spin porque el vacío no gira, por decirlo así, no tiene momento angular. Entonces, todas las propiedades del bosón de Higgs son las del vacío. Eso es una cosa maravillosa que se está comprobando experimentalmente. Tiene spin 0, tiene lo que se llama paridad 0, que la mayor parte de las partículas tienen paridades que pueden ser distintas de 0. El bosón de Higgs tiene paridad 0 y tiene las características del vacío. Es un bosón por eso, porque tiene spin entero. Vamos. Una pregunta aquí delante. Bueno, yo voy a cambiar totalmente el asunto. ¿Qué idea propones para explicarle esto a los alumnos de bachillerato? que te preguntan en clase, claro. A los cuales ya más o menos les has hecho entender lo del campo electromagnético y el fotón, con un ejemplo, pues eso, como las señoras de la barca o dos jugadores de tenis, eso como que, bueno, han hecho ahí una imagen, ¿no? También el gravitón, aunque eso pues también le puedes explicar para entender por qué una cosa que está por allá arriba se acaba cayendo, ¿no? ¿Qué analogías habría que establecer para que aproximarnos un poco a este asunto? Porque yo personalmente también me armo un poco de lío. O sea, este bosón y este campo son un poco raros, ¿no? A mí la imagen que más me parece más gráfica y que respeta bastante la esencia de la teoría es esta imagen que he puesto del líquido. Yo creo que es bastante ajustada. Solamente tiene el problema de que la fricción de manera intuitiva acaba frenando la partícula. Sin embargo, resulta que la interacción con el campo de Higgs no frena la partícula. Pero quitando ese aspecto, los demás los recoge bastante bien. Es decir, la masa proviene de la interacción de las partículas con una cosa que lo llena todo, y los bosones de Higgs son excitaciones de esa cosa que lo llena todo, ese campo que lo llena todo. Esos son los bosones de Higgs. Como las ondas de un estanque. ¿Más preguntas? Aquí delante, otra. ¿Hay alguna razón, de que la masa de todos los bosones sea cero y solo la de Higgs y la de los bosones débiles tengan masa? Esa será la primera. Y la segunda, ¿el espacio es el vacío? ¿Hay alguna diferencia entre el espacio y el vacío? Bueno, la primera era las masas de los bosones. ¿Por qué unos tienen masa y otros no tienen masa? No, porque el Higgs la tiene con los bosones débiles y los otros no. Sí. Por ejemplo, ¿por qué los bosones débiles tienen masa y no los otros bosones? O sea, por ejemplo, los gluones o el fotón. Porque resulta que esas partículas no interaccionan con el campo de Higgs de manera directa. El campo de Higgs interacciona solamente con los bosones W y Z. Y por eso es a los únicos que les da masa. Y de hecho, la masa de los bosones W y Z se pudo predecir. Porque como sabíamos la interacción que tenía que tener el campo de Higgs con ellos, y sabíamos, viendo medidas experimentales como esa integración del muón, qué valor en el vacío debería tener el Higgs, y sabemos su interacción con los bosones W y Z, se pudo predecir la masa de esos bosones W y Z. Y se encontró una masa que coincidía muy bien con lo que se había previsto. Por eso, todo el mundo esperaba que habría un bosón de Higgs. El bosón de Higgs también interacciona consigo mismo, con lo cual también adquiere una masa de esa manera, aunque también su masa tiene otras contribuciones. Porque resulta que su masa, sin embargo, es la única entre todas las partículas, es la única partícula que puede tener masa sin necesidad de romper las simetrías. Es la única. El bosón de Higgs es la única que puede tener masa. Con lo cual hay distintas contribuciones a la masa del Higgs. Y por eso precisamente necesitamos estas cancelaciones tan extravagantes para entender los números, ¿no? Y la otra pregunta era... ¿El espacio y el vacío es lo mismo? Pues ¿O qué diferencia hay? El vacío es lo que queda en un espacio cuando has quitado todo. Te coges una botella y quitas todo. Agua, aire y energía. Lo que te queda es el vacío. El espacio está siempre, haya materia o no haya materia. ¿Más preguntas? Tomamos una por aquí. Espere un poco el micrófono si no le importa. Nos has comentado que el campo de Higgs crea la masa en algunas partículas.
Por otro lado, la masa es también determinante a la hora de crear los campos gravitatorios. Es decir, y eso significa la energía potencial gravitatoria. ¿Esa energía de dónde sale? ¿Sale entonces del campo de Higgs, que es el que ha generado la masa? Bueno, la masa, digamos que hay dos maneras de medirla. La masa de un objeto, o de una partícula. Una es, utilizando la ecuación F igual a m por A de Newton, es decir, aplicas una fuerza y miras la aceleración que coge. Y el cociente entre las dos cosas lo llamas masa. Y hay otra manera que es mirando la interacción gravitatoria, que es proporcional a las masas de las partículas que se atraen. Resulta que las dos masas coinciden, lo cual era un misterio. Pero ese misterio lo aclaró Einstein con la teoría de la relatividad general. Es decir, que si somos capaces de entender por qué una partícula tiene una masa inercial, que es un poco los ejemplos gráficos que estoy aquí poniendo, automáticamente, como todo está sumergido dentro de la teoría de la relatividad general, tendrá una masa gravitatoria que coincidiera con la masa inercial. Con lo cual eso no supone ningún problema. Tomamos alguna pregunta allá atrás, sí, Sofía. Hola, te quería preguntar sobre si se ha estudiado algún tipo de interacción entre el campo de Higgs y las antipartículas a día de hoy. Interacción del campo de Higgs con las antipartículas. Sí. Sí, el campo de Higgs interacciona con las partículas y con... Es que no te veo, no sé dónde estás. Estoy aquí. El campo de Higgs interacciona con las partículas y con las antipartículas. Y les da masa de igual manera. De la misma manera, sí. Vale. Sí. Y si el descubrimiento del bosón de Higgs de alguna manera explica por qué no hay la misma cantidad como de antimateria que de materia. No, eso es un misterio también. No sabemos por qué en el universo primitivo de las cantidades de materia y de antimateria que había se aniquilaron y quedó un remanente muy pequeñito. No sabemos ese remanente de dónde salió. Sabemos las condiciones que tuvo que haber en el universo para que eso se produjera. Y esas condiciones genéricas también van más allá del modelo estándar. También es una indicación muy fuerte de que tiene que haber física más allá del modelo estándar. Pero realmente no sabemos el mecanismo que produjo la simetría entre materia y antimateria. ¿Más preguntas? Sí, otra ahí al fondo. Sí, cuando interactúan dos gluones y se forma el bosón de Higgs, que luego se descompone otra vez en los dos fotones, has dicho que dura muy poco el bosón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura y por qué dura lo que dura? Bueno, ¿cuánto dura? Te lo sabría decir, pero en unas unidades muy extravagantes. Sería 1 partido por 4 MeV. Unas unidades muy extrañas. O sea, digamos 0,25 por MeV a la menos 1. Una cosa muy rara que para pasarlo a segundos pues habría que coger una tabla de conversión y no sé lo que saldría, pero saldría 0, bastantes ceros y un numerito segundos. O sea, no sé exactamente cuánto es, desde luego mucho menos que 1 millonésima de segundo, mucho menos. Ahora, ¿por qué dura lo que dura? Por las interacciones que tiene. Para que una partícula dure en el tiempo, hace falta, bueno, depende de varias cosas, pero una de las cosas que depende es de las interacciones que tiene con las partículas en las cuales se desintegra. Cuanto más fuertes sean, pues más rápidamente se desintegrará. Entonces, teniendo en cuenta las interacciones del campo de Higgs, que sabemos cuáles son, se puede incluso calcular cuál va a ser su vida. No se ha podido medir, porque como se desintegra tan rápido, no es posible medirla, pero teóricamente sí que sabemos, o queremos saber, cuál es. Una última pregunta, sí, allí mismo atrás. Sí, yo quería preguntar, has dicho que ninguna partícula mediadora de interacciones tiene masa excepto los bosones W y Z. Entonces, el campo electromagnético y el campo gravitatorio, se supone que las dos partículas no tienen masa y tienen un alcance teóricamente infinito. Entonces, ¿por qué la fuerza fuerte, si está transmitida por una fuerza, o sea, por una partícula sin masa, no tiene un alcance infinito? Pues es una pregunta muy buena, realmente. Si hubieras estado en la conferencia de Marga, que fue una de las primeras, no sé si estuviste, pero explicó muy bien este hecho, ¿no? Las interacciones, o sea, el hecho de que cuando te alejas rápidamente disminuya la interacción, se apague rápidamente, eso proviene de la masa de las partículas mediadoras, como tú muy bien has dicho. Entonces, como los gluones no tienen masa, parece que la fuerza fuerte debería tener un alcance indefinido, digamos, ¿no? Y no lo tiene. ¿Qué sucede? Sucede que los gluones no pueden vivir ellos solos, ni las partículas que están coloreadas, que se llaman, es decir, las que interaccionan, por ejemplo, los quarks, ¿no? Los quarks que interaccionan con los gluones no pueden estar aislados. Aislar un quark supondría una energía brutal.
Incluso cuando lo tratas de aislar automáticamente se generan pares quark-antiquark y se te genera un nuevo estado, un estado ligado, digamos, un estado compuesto, que son los piones, los kaones, los protones, todas las partículas. Bien, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, dentro de un núcleo? Dentro de un núcleo tienes protones. Ya no estoy diciendo dentro de un protón. Dentro de un protón tienes quarks que intercambian gluones. Pero ¿qué pasa dentro de un núcleo? Que tienes protones y neutrones. ¿Intercambian también gluones? No. Porque los protones ya no tienen color, que se llama. Es decir, ya no tiene, es como si fueran neutros con respecto a la interacción de color, la interacción fuerte. Con lo cual realmente no se atraerían por la interacción fuerte, en principio. Pero pueden intercambiar otras partículas. Pueden intercambiar, por ejemplo, piones, que es lo que suelen intercambiar dentro de los núcleos. Los piones están hechos, a su vez, de quarks. Entonces, el intercambio de piones entre los protones y los neutrones es los que los mantiene unidos. Pero los piones sí que tienen masa, y por eso esa interacción rápidamente disminuye con la distancia, y solamente es efectiva dentro del núcleo. Muy bien, cerramos esta parte de la sesión y le agradecemos a Alberto las magníficas explicaciones. Gracias.